Hola, hola mis artistas, bienvenidas a este nuevo video en mi canal de YouTube. Y aquí, como es de costumbre, nos encantan las flores, porque las flores decoran cualquier tipo de arreglo y quedan divinas. Entonces hoy vamos a aprender a hacer una flor súper bonita, súper diferente, y yo sé que a ustedes les va a encantar. Bueno, mis artistas, las invito a que se suscriban a mi canal de YouTube aquí en la parte de abajo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si me siguen también en mi Instagram, que va a estar apareciendo por acá, y también en la parte del link de la descripción de este video. Bueno, mis artistas, el día de hoy, como ya les dije, vamos a aprender a hacer una flor hermosa. Y para esta flor necesitamos únicamente globos Twister 260. ¿Listo? Aquí los tengo. 260 los tengo en verde eucalipto de la marca de Sempertex y rosado reflex de la marca de Sempertex. ¿Listo? Entonces vamos manos a la obra. Vamos a tomar nuestro primer globo. Ese globo es verde de la marca de Sempertex y vamos a estirarlo un poquitico, miren. Y vamos a darle unos 5 pompazos a este globo. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pompazos. Vamos a sacar un poquitico el aire y vamos a anudar. Listo, cuando ya tengamos los 5 pompazos de este globo, vamos a hacer una burbujita de 2 deditos, miren. Cuando ya la tengamos, vamos a ir corriendo el aire y sin soltar la burbuja vamos a hacer un loop de 3 deditos. De esta forma, 3 deditos, y nos va a quedar algo así. Nuevamente vamos a correr el aire y vamos a hacer una burbujita de 2 deditos. Miren, corremos un poco más el aire y hacemos un loop o un pétalo de 3 deditos. Nuevamente, ¿listo? Entonces así vamos. Seguimos con la misma mecánica, corremos un poquito el aire, hacemos el loop, nuevamente, corremos un poquitico el aire, hacemos el loop de los 3 deditos, y son 6, aquí tenemos 4, vamos por la quinta. Aquí ya se me acabó mi globo, chicos, entonces vamos a anexar otro. ¿Listo? Anexamos otro globo, aquí soltamos el aire y vamos a anudar en mi pétalo. ¿Listo? Anudamos para que no se nos salga el aire. Vamos a tratar de estirar un poquito y vamos a dar unos 4 pompazos. 2, 3, 4. 4 pompazos, anudamos y vamos a ingresarla justo donde terminamos. Y anudamos. Ahora pasamos el twister por el centro del pétalo de esta forma, para que mi globo twister se adhiera a este pétalo. ¿Listo? Entonces llevamos 1, 2, 3, 4. Hacemos el petalito. Vamos para la quinta. 3. Y nuevamente para completar las 6. Listo, ya tenemos nuestros 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto ya nos va a sobrar. Corremos el aire y vamos a cortar justo el exceso. ¿Listo? Y esto, lo que acabamos de cortar, vamos a unirlo con el principio de nuestra flor. ¿Listo? Con la boquilla. Esto con el fin de cerrar los pétalos. Aquí se me deshizo, pero
Volvemos y lo hacemos. Ponemos sobre una superficie plana y así nos queda esta flor, así nos va quedando porque todavía no la hemos terminado, esta primera parte de la flor. ¿Listo? Ahora tomamos un globo reflex de la marca de Sempertex, que me gusta mucho utilizarlos, y vamos a estirarlo un poquitico. Y vamos a darle un aproximado de 4 pompazos. 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar el globo de esta forma. ¿Listo? Y el cuello del globo lo vamos a añadir a uno de los pétalos de esta forma. Por ejemplo, tomamos el cuello y añadimos de esta manera a uno de los pétalos. Damos vueltas y hacemos presión. Ya que lo tenemos aquí, vamos a empezar a hacer burbujas de 2 deditos, miren, de esta forma, de 2 deditos, y esa burbuja que hicimos vamos a empezarla a pasar por todos los pétalos, es decir, corremos el twister y vamos a empezarla a pasar el twister por este pétalo de acá. Y volvemos al mismo lugar, vamos corriendo el aire, nuevamente burbuja de 2 dedos, y esta burbuja va a pasar por este pétalo. Nuevamente burbujita de 2 dedos, corremos el aire y el twister va a pasar por este pétalo. ¿Vieron? Corremos aire, burbujita de 2 dedos, y esta va a pasar por acá. Y miren cómo va quedando esta flor. Nuevamente. Y son 6 burbujas las que tenemos que hacer para completar el círculo de nuestra flor. Listo, cuando ya hayamos terminado, yo no recomiendo cortar el twister acá porque vamos a perder todo esto, sino que saquemos el aire, corramos un poquito el aire, demos una vueltica y vamos a cortar suavemente. Y lo que haya quedado acá vamos a pasarlo por el pétalo haciéndole presión para que no se nos vaya a salir. Listo, y esta es la primera parte de nuestra flor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otro globo de color verde y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 6 pétalos. ¿Listo? Lo mismo que hicimos. Bueno, mis artistas, ya que tenemos la otra parte de la flor, vamos a tomar y vamos a juntarlas de esta manera, siempre sobre una superficie plana para que quede más cómodo. ¿Listo? Y vamos a empezar a llevar los pétalos de la parte de atrás hacia adelante por estos huequitos o canales. ¿Listo? Entonces, las ponemos así, las presionamos y vamos a ir subiendo estos pétalos hacia arriba. Los vamos a ir encajando hacia la parte de arriba.
Y bueno, mis artistas, así nos va quedando esta flor. Ahora falta la parte del centro. Entonces, para el centro vamos a utilizar el retazo. Miren lo importante que es tener estos retazos. Los estiramos y vamos a inflar 1, 2, 3, 4. Vamos a darle 4 pompazos y sacamos el aire y vamos a hacer 3 pellizcos. ¿Listo? Corremos un poquito el aire, hacemos un pellizco, una burbuja que se convierte en un pellizco. Primer pellizco. Ahora nuevamente otra burbuja pequeña que se convierte en un pellizco. Segundo, corremos el aire y otro que también se nos va a convertir en un pellizco. Son 3 pellizcos y ahora vamos a ingresar esto por la parte de atrás. Hacia la parte de adelante. ¿Listo? Bueno, mis artistas, acomodamos nuevamente todos los pétalos y si vamos a poner esta flor de un bouquet, acá tenemos ya como la parte del retazo para ponerla, pero esta flor nos queda de esta manera. Miren lo linda que queda para un bouquet o para hacer de pronto un arreglo, un ramo de rosas. Para hacer este ramo aquí se le dejaría el globo largo, el tallo, pero esta la vamos a poner de un bouquet. Entonces miren lo linda que queda. Espero que me dejen abajo en los comentarios qué tal les pareció esta flor y qué más les gustaría aprender. Mis artistas, nos vemos en un próximo video. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos pronto. Chao, chao.